Pero lo que no creen es que sea un ser divino, ni mucho menos creen que sea Dios. ¿Sí? Terrible, digamos, ¿no? Aparte, fíjate que se funda en Buenos Aires diciendo lo que le revela Basilio, recuerden, Escuela Científico Basilio, lo que revela es que Cristo justamente no es Dios y que el apóstol Pedro se había equivocado al anunciar que Cristo era Dios. Una blasfemia total esto. ¿Sí? Está grabado para que salga en YouTube, es una blasfemia total. ¿Sí? Cristo es Dios justamente. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por separar un viernes, terminando la semana cansados y venir acá un poco a pensar sobre cosas que sobre la espiritualidad creo que a la mayoría nos gusta pensar sobre Dios, pero bueno, a pensar un poco más allá y pensar en la naturaleza de la espiritualidad del hombre. Y bueno, por ahí viernes después del trabajo uno está un poco cansado después de la semana. Así que bueno, gracias por asistir y gracias a los pastores que abren la puerta para que, Claudio pueda desarrollar este ministerio del café filosófico acá. ¿Qué año es que va el café? El 10º, creo. Bueno, unos cuantos años. Hay un sobreviviente que está sentado ahí. Bueno, perdón que no me presenté, mi nombre es Jonathan, a Claudio Barone creo que ya lo conocen de la clase anterior, del taller anterior. Así que yo quería hacerle la introducción a este tema del espiritismo a Claudio con una pequeña historia, una pequeña experiencia que tuve con un amigo de hace muchos años, de hace 15 años, que yo lo conocí en la facultad, primera clase no me acuerdo la materia, pensamiento científico, en la UBA, y me siento en la segunda fila y atrás mío se sienta otro muchacho que yo le veía cara conocida. Y en medio de la clase lo miro así, che, ¿te conozco de algún lado? Sí, yo soy del Mitre, te veo cara conocida también. Bueno, fuimos al mismo colegio, pero era un poquito más grande. Nos pusimos a charlar. Bueno, ahí pensamiento científico, salió rápido la conversación, yo creía en Dios, era cristiano, él era ateo, era nihilista, le encantaba leer a Nietzsche. Y bueno, esa clase, pensamiento científico, cada break o cada intermedio de clase íbamos al café que estaba enfrente y estábamos una hora discutiendo. Pero bueno, nos hicimos amigos de alguna manera porque sabíamos hablar, sabíamos compartir y bueno, siempre cada uno con su postura, ¿no? Y bueno, va pasando la vida, yo nunca más cursé con él, pero sí siempre nos hablamos. Y yo siempre lo invité a encuentros de cruzada estudiantil, se le hablaba, yo le hablé un montón, él también siempre tenía su postura, pero era receptivo. Un par de años después se convierte la tía al cristianismo. Y bueno, me llama porque él entendió que estaba muy mística, entonces me dijo, venía a hablarle a mi tía, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, un día fuimos ahí con mi señora, estuvimos charlando con ella, por ahí sí estaba un poquito eufórica, pero había conocido al Señor, con los matices que cada uno tiene, ¿no? No somos perfectos, todos tenemos nuestro carácter, nuestras miserias también, ¿no? En el Señor y que va trabajando en nosotros. Pero bueno, así fue como pudimos profundizar un poco con su familia, después él tuvo una hija. También lo estuvimos ayudando con consejos de pareja, nosotros no éramos padres todavía, pero bueno, se entabló como una relación así un poco más fina. Después le perdí el rastro un tiempo y un día me manda un mensaje, yo me levanto, me dice un mensaje de WhatsApp hace creo que 2 años. Johnny, pasó algo increíble en mi vida, conocí a Dios, mi vida entera cambió, soy diferente, etcétera, etcétera. Yo me emocioné y dije, Señor, ¿será? Le agradecí a Dios todo. Al otro día empezamos a hablar y cuando me doy cuenta, ¿saben que no era cristiano? Era espiritista. Y yo dije, qué bárbaro. Mismo lenguaje, casi mismo pensamientos, mismas palabras. ¿Cómo puede ser esto? Y así que ahí empecé a estudiar el espiritismo y ahí, bueno, también con Claudio un poco y ahí se abrió una puerta donde, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, no sé si le generó curiosidad, pero yo estaba muy curioso del tema. Así que bueno, vos nos vas a explicar esto un poco ahora cómo es. Bueno, gracias. Vamos a tratar de hacer la diferencia entre el espiritismo y el cristianismo, por lo menos que quede claro. Así, ustedes... Yo creo que hay grandes diferencias, ¿no? Creo que la primera diferencia es de procedencia, digamos, que es lo que vamos a tratar de probar hoy. La doctrina espiritista o la doctrina espírita, como le gusta decir a su creador, Allan Kardec, procede de los infiernos, lo digo ya claramente, y el cristianismo procede de Dios, ¿sí? Ya ahí tenemos 2 fuentes totalmente distintas y heterogéneas. Vamos a probarlo eso, porque es una tesis muy fuerte la que estoy sosteniendo, ¿sí? Muy bien. Vamos a trabajar hoy el libro de los espíritus, ¿sí?
Es una de las obras la obra más importante que escribió el profesor Hipólito Ribey, más conocido como Allan Kardec. Y ahora van a saber por qué se llamaba Allan Kardec. ¿Sí? Muy bien. Por supuesto que escribió otras obras. El libro de los médiums, ¿sí? El Evangelio según el Espiritismo. Todas obras que enfatizan en la doctrina espiritista, digamos, ¿no? Muy bien. Vamos a avanzar. ¿Qué dicen las Escrituras respecto de las nuevas doctrinas que iban a surgir después de la muerte de Cristo? No solo las Escrituras lo dice a través de los apóstoles, sino el propio Cristo dijo que se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, ¿sí? Uno de los pasajes, que me voy a tener que poner los lentes porque no se ve, que es el primero de todos: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra griega que utiliza el Nuevo Testamento para herejía es jairesis, que quiere decir escuela o partido, ¿sí? Recuerden que en el Nuevo Testamento a los seguidores de Cristo se lo acusaba de ser de la secta de los nazarenos, ¿sí? La palabra griega es jairesis, pero la palabra griega lo único que quiere decir que hay distintos partidos y escuelas, ¿sí? Dentro del judaísmo había distintas escuelas. Estaban los fariseos, los saduceos, estaban los celotes, que eran más revolucionarios, ¿sí? Esta palabra va a tener una connotación negativa a través del trabajo de los heresiólogos que surgen en el siglo II, que son los que combaten la herejía, porque las herejías empiezan a surgir en el siglo II ya de una manera más sistemática, pero ya en el siglo I estaban los herejes que se metían en las primeras iglesias cristianas y trataban de engañar también a los primeros cristianos, ¿sí? Pero los heresiólogos ya la combaten de una manera más sistemática. Entre los heresiólogos más importantes que tenemos, Ireneo de León, Hipólito Romano, ¿sí? Que son aquellos que empiezan a combatir la herejía ya en el siglo II. ¿Por qué digo esto? Porque herejes, en el sentido negativo de la palabra, ¿qué es un hereje? Aquel que adultera, ya sea por sustracción o por adición, un sistema de creencias. ¿Sí? Lo vamos a definir así. El que adultera por sustracción o adición un sistema de creencias. Saca algo de las Escrituras y agrega cosas distintas, ¿sí? Para decirlo más básicamente. Muy bien. Veamos el segundo versículo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, para seguir un heteroevangelión. La palabra griega hetero es distinto. ¿Vieron cuando hablamos de heterosexuales? Bueno, no vamos a meter esa polémica. Pero hetero es la palabra que se utiliza para diferente. Un heteroevangelium. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, Ángelos Uranos, os anunciare heteroevangelium, otro evangelio, un evangelio diferente, ¿qué dice? Sea anatema. La palabra anatema es tal cual la palabra griega, es anatema, que se puede traducir como maldito, ¿sí? Muy bien. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, didascaloios daimonon, doctrinas de demonios. Bueno, ¿qué se va a sostener hoy? Que el espiritismo tiene que ver justamente con una doctrina de demonios, ¿sí? Que no procede de Dios, que todas sus enseñanzas proceden del diablo, básicamente. ¿Y por qué lo vamos a sostener tan fuerte esto? Bueno, cuando termine la explicación ustedes van a poder asentir o no respecto a esta tesis, ¿sí? Bueno, pero ¿quién fue Kardec? Ya dijimos que Kardec no es el nombre verdadero, sino que su nombre verdadero era Hipólito Ribey, era un profesor de gramática, sabía hasta de
de contabilidad, que nace en el 1804, hasta los 50 años de edad, ejercía como maestro en una escuela, digamos, ¿no? En Francia. Estamos en Francia, en París, ¿sí? Perdón, él nace en Lyon, ¿sí? Nace donde nació justamente Ireneo de Lyon, una de las grandes ciudades, y ejerce su trabajo después en París. Es heredero como todo francés, de la época de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Es heredero de los pilares y de los valores de la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad, ¿se acuerdan los valores de la Revolución Francesa? Muy bien. Y es heredero nada más, nada menos que del gran pensador, filósofo francés, René Descartes, ¿sí? Quien había dicho, dudo, pienso, luego existo. Cogito ergo sum, ¿sí? Muy bien. Entonces es una persona formada en ciencias. Además es formado en ciencias, porque pertenecía a la Academia de Ciencias. Estamos hablando de un intelectual, no era un improvisado, ¿sí? Muy bien. Resulta que en toda Europa y en Francia también se da una especie de fenómeno de lo que se llamaron las mesas giratorias, ¿sí? Empezó a surgir ese fenómeno y a Kardec lo invitan a participar de una de esas sesiones, ¿sí? Aclaro esto, el espiritismo científico lo funda Kardec, pero el espiritismo es más viejo que el ser humano, digamos. Esto de la relación que tiene el hombre con los muertos es viejísimo, ¿sí? Tiene que ver con muchas culturas que han tratado de consultar a los muertos. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la muerte es muy importante. Todos queremos saber qué nos va a pasar después que nos morimos. Y todos además queremos saber si aquellos familiares que han estado con nosotros se pueden comunicar o no con nosotros. Porque cuánto más desearíamos que hablar con algún familiar fallecido, ¿no? Un padre, un tío, un abuelo, ¿sí? De manera que lo que hace Kardec, sí, es sistematizar la doctrina espiritista, o espírita, como le gusta decir a él. Muy bien. Después voy a seguir con Kardec. ¿Cuándo surge el espiritismo acá en Buenos Aires? Se funda en 1917, ¿sí? 3 años después del comienzo de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Muy bien. ¿Quién lo funda? Bueno, se reúnen el escribano Bernardo Eugenio Portal, ¿sí? Y Blanca Aureton de Lambert, que ofició de medium, ¿sí? ¿Cómo se llama la escuela actualmente del espiritismo? Escuela Científico Basilio. Muy bien. La medium dijo haber recibido el espíritu de verdad en esa sesión en 1917. El espíritu de verdad es el que recibió Cristo, el que hablaba Cristo cuando decía es necesario que yo me vaya, si no el Paráclitos, alguien llamado en otro lado, no vendrá, ¿sí? Muy bien. Y miren qué interesante. ¿A quién trajo a la presencia? Al Padre, ¿sí? Esta medium Blanca trajo, en presencia del escribano, que era el hijo de Pedro Basilio Portal, lo trajo a la presencia. ¿De qué manera lo trajo? Bueno, a través de una sesión espiritista, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué dijo Pedro Basilio Portal? Se pueden reír ahora si quieren, pero si no se pueden reír después. Que en su vida anterior había sido el apóstol Pedro, ¿sí? Bueno, rían si quieren ahora, ríanse ahora, ¿no? Pero no solo eso. Dijo que Pedro se equivocó a divinizar a Jesús, ¿sí? Y a afirmar que era Dios. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo a Cristo, le dijo, ¿y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Bueno. Entonces, ¿a qué vino? ¿Por qué se manifiesta en esa sesión? Porque vino a corregir a Cristo, o a Pedro, ¿no? Que había dicho que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Bueno, evidentemente, esto es un disparate total, digamos, ¿no? Y además nos resulta hasta blasfemo decir que este Pedro Basilio Portal es la encarnación de Pedro y vino a corregirlo a Pedro por decir que Cristo era Dios. Pero esto es lo que sucedió en 1917 acá en Buenos Aires. O sea, el espiritismo tiene un origen, por supuesto, en Francia, de manera científica, pero después, hoy el espiritismo está en todos los países, digamos, ¿no?
Y en Buenos Aires fue en 1917. Pero una pregunta, Sí. ¿entró por Buenos Aires acá en Argentina o había antecedentes en las provincias? Concretamente se funda ahí en Buenos Aires, sí, primero. Después, hoy están, ya sabemos, ¿no? Y lo que pasa es que se dice primero en el país, y sobre todo en el interior, en los pueblos del interior, porque por la credulidad Claro. de la gente del interior. Ustedes van a cualquier pueblo de la ciudad de Buenos Aires, del interior, van a encontrar muchas personas credulidad. Sí, aparte, lo más interesante es que se llama Escuela Científico Basilio. Lo de científico tiene que ver por el trabajo que hizo Kardec, que hoy vamos a ver, de codificar el mensaje de los espíritus. Al codificarlos y sistematizarlos, él utilizó el método científico, pero ¿para qué? Para aglutinar el mensaje de los espíritus. Ahora bien, ¿quiénes son los espíritus? Bueno, ahora vamos a ver quiénes son, ¿sí? Lo único que podemos decir ya es que no son familiares que han fallecido. ¿Y entonces quiénes son? Bueno. Muy bien. Entonces, esto que yo voy a leer aquí es lo que dice literalmente Allan Kardec en su famoso libro de los espíritus. La doctrina de los espíritus no ha sido concebida por el hombre, sino que fue dictada por las propias inteligencias que se manifiestan cuando nadie pensaba en ella e incluso la opinión general la rechazaba. Bueno, ¿qué dice Kardec? Que la doctrina espiritista fue dictada por los propios espíritus en esas sesiones espiritistas. Lo que está diciendo que no es obra de él, no es que Kardec escribió una obra de su propio ingenio, sino que lo que hizo fue anotar en las sesiones espiritistas lo que los espíritus le iban diciendo. Kardec le preguntaba, ¿y qué es Dios? Y anotaba. Y los espíritus respondían, ¿no? Y así, el libro de los espíritus hay un montón de preguntas que los espíritus han contestado, ¿sí? Pero lo curioso no es que los espíritus han contestado en Francia. Las mismas preguntas fueron contestadas en otros países por los espíritus de manera similar, dice Kardec. Por eso lo del trabajo de sistematización que realiza Kardec, ¿sí? En eso hay que elogiarlo, digamos, ¿eh? Hay que sistematizar, hay que participar de tantas sesiones espiritistas para poder lograr responder a esas preguntas. Podríamos citar numerosos hechos que demuestran en la inteligencia que se manifiesta una individualidad evidente, así como una absoluta independencia de la voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que los espíritus son independientes, dice Kardec, ¿sí? Es decir, tienen obviamente sobreviven a la muerte y después tienen independencia. No es que pueden seguir pensando como pensaban cuando estaban en el cuerpo, digamos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ahí le puse algunas versiones, ¿no? ¿Qué dice? No se halla en ti aquel encantador o medium o espiritista ni que consulte a los muertos, ni a los encantamientos, ni consulte a los divinos y a los que invocan a los espíritus. La Biblia prohíbe tajantemente consultar a los muertos, ¿sí? Ya con eso podríamos decir, bueno, ya está. O sea, si la Biblia prohíbe consultar a los muertos, es porque en realidad los muertos no son los que hablan en esas sesiones. Porque si no, ¿por qué Dios va a prohibir que consultemos a los muertos? Evidentemente porque no son los muertos los que hablan en las sesiones. ¿Quiénes son? Bueno, a ver qué dice Kardec. Pero quiere decir que cuando se escribió ese pasaje bíblico, había antecedentes, que había prácticas en ese sentido. Por supuesto, sí, sí. Por eso decía que lo que hace Kardec, por eso se llama científico, un trabajo científico de codificación del mensaje de los espíritus. Pero el espiritismo es tan viejo como el ser humano, ¿sí? El trabajo de él es importante, ¿no? Pero el espiritismo es muy viejo, digamos, ¿no? Es muy anterior. Veamos lo que dicen los pasajes. Levítico. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Qué dice Isaías? Si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos?
en favor de los vivos? Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. ¿Sí? Y ahora le voy a pedir al pastor que nos comente cuál fue el error en que incurrió Samuel. ¿Sí? Saúl, en el libro de Samuel. Samuel no lo iba. El error de Saúl es consultar a una pitonisa, ir y ver a una medium espiritista para que baje el espíritu del profeta Samuel, que ya se había muerto, y le diga cómo proceder en una batalla. ¿Cuál fue el error de Saúl? Primero, hacer las cosas a la manera de él, que él siempre quería hacer las cosas a la manera de él. Dios había prohibido esto y él igual lo hizo, no le importó. Entonces convoca el espíritu del profeta Samuel. ¿Cuál es la pregunta que surge de esto? Pues usted en el relato bíblico dice, y Samuel apareció y habló a Saúl. ¿Quién apareció? Bueno, Claudio lo... Que iba a estar con él. Claro, que iba a estar con él. Acá hay varias cosas. Primero, Claudio lo definió, el espíritu que aparece ciertamente no es el de Samuel. Ahora, ¿qué hace el diablo para poder hacer aparecer estos espíritus demonios? Él hace que ustedes vean lo que anhelan ver y que se materialice lo que anhelan ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que anhelaba ver Saúl? Anhelaba ver a Samuel. ¿Qué es lo que sabía la pitonisa que Saúl quería ver? Sabía que quería ver a Samuel, pero esto no hace falta que él se lo dijera, ¿ya? Todo el mundo sabía, Saúl estaba perdido, había perdido toda la batalla y necesitaba resurgir, entonces anhelaba ver a Samuel. Entonces no hace falta muchas cosas, 2 más 2 son 4. Y muchas de las experiencias espiritistas que se viven son manipulaciones mentales de la persona, el medium en cuestión. Saben datos de ustedes y les pueden decir cosas o hacer ver a quien ustedes desean. Bárbaro. Bueno, sabemos entonces que lo que hizo Saúl fue justamente equivocado, ¿sí? Porque la Biblia condena expresamente consultar con los muertos. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad no son los espíritus de los muertos los que hablan a través de las pitonisas o de las medium, ¿sí? Sino que son los demonios, son esos malditos demonios de que ya Justino, el primer filósofo cristiano, ya decía, ¿no? Justamente, son esos malditos demones los que justamente hablan a través, incluso decía Justino, de los oráculos griegos, el de Delfo, el de Dodona, etc. Porque los dioses griegos no existen, no tienen realidad ontológica. ¿Quién era Apolo? Y si existe, ¿dónde está hoy? ¿Quiénes eran los dioses griegos? Los de cualquier grupo de dioses, de cualquier panteón, digamos, ¿sí? Entonces Justino muy bien decía que esos dioses no tienen realidad ontológica, no existen. Por lo tanto, los que se comunican a través de los oráculos, a través de una pitonisa en trance, son los demones, son los demonios. Y lo que hace el espiritismo no es más que retratar lo que se daba en los oráculos griegos. Es la misma estructura, digamos, ¿sí? Hoy hablamos de mediums, ellos hablaban de pitonisa, digamos. Pero Apolo no hablaba, no era Apolo, eran los demonios que utilizaban los nombres de los dioses como los utilizan hoy para engañar a la gente, ¿sí? Hoy se utiliza de una manera un poco más codificada y más científica. Hoy se habla de los medios en términos son más profesionales los medios, ¿sí? Pero en realidad es el mismo engaño, porque si estaría permitido consultar a los muertos, la Biblia lo hubiese dicho claramente. Y los únicos pasajes que tenemos de la Biblia son condenando la consulta a los muertos. Todos sentimos sentimos dolor por un familiar fallecido, pero realmente no nos hablan, no nos podemos evocar, ¿sí? Muy bien, porque bien el pastor dijo, los judíos creían justamente una barrera infranqueable entre los que se iban al seno de Abraham y los que estaban en el Hades de Sheol. El rico estaba allá en el Hades de Sheol y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y no se podían comunicar, ¿sí? No hay forma que los muertos se comuniquen con los vivos, ¿ok? Muy bien. Entonces, pero a Kardec le preguntaron esto. No se crean que estamos diciendo cosas que él no trató de refutar. A Kardec le dijeron, en realidad son los espíritus, son los demonios los que hablan en esas sesiones. Y miren lo que dice Kardec.
Algunos ven en las comunicaciones espíritas y en los hechos materiales que éstas producen la intervención de un poder diabólico, un nuevo proteo que revestiría todas las formas para engañarnos mejor. Si fuera cierta, sería necesario convenir en que el diablo es a veces muy sabio y razonable y sobre todo muy moral, o bien que también hay diablos buenos. Vamos entre todos, la frase que le puse ahí. No, Kardec, es que solo se presenta el diablo como ángel de luz. No lo entendió Kardec. ¿Pero por qué no lo entendió Kardec? Porque cuando se convierte al espiritismo tenía ya 50 años y nunca había leído la Biblia. Lo primero que lee Kardec justamente son todos los libros que existían en la época, ¿sí? No como el que escribe él, ¿no? Pero todos los conocimientos espiritistas. Pero nunca leyó la Biblia después la leyó. Cuando escribe justamente esa obra, el Evangelio según el espiritismo. ¿Sí? Y está bien esa obra escrita, porque es según el espiritismo, porque no es el Evangelio lo que escribe en esa obra. ¿Sí? O sea que el título está perfecto, es según el espiritismo, el Evangelio es otra cosa. ¿Sí? Entonces, acá le ponemos el pasaje, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que en sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Esto es interesante porque, ¿qué dice Kardec? No, en las sesiones aparecen espíritus de sabios y los espíritus de sabios nos aconsejan al bien. Por lo tanto, no pueden ser los demonios los que hablen por medio de esas sesiones. No, Kardec, el diablo también dice cosas importantes. El diablo también te aparece como ángel de luz, pero no son los espíritus de los muertos los que hablan. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hoy no habló nadie, hoy estoy todo medio calladito. Por ahí lo vas a decir más adelante. A ver. Si lo vas a decir más adelante, decime después. Dale. ¿Cómo consideran a Jesús? Lo vamos a decir más adelante. Es más, tenemos acá los colaboradores que están especialmente con ese tema. Muy bien. Este es el famoso libro, ¿no? De Kardec, el libro de los espíritus. Volvamos un poquito, entonces, a la historia. Kardec lo sacan de la escuela donde enseñaba porque en esa época en Francia el catecismo, la Iglesia Católica tenía poder y enseñaba el catecismo en la escuela. Entonces, a Kardec se opone a que enseñen el catecismo y de alguna forma empieza a hablar del espíritu, de que tenemos que pensar por nosotros mismos. Bueno, es heredero de la Ilustración, ¿no? De lo que después va a ser Entonces, ¿qué pasa? Lo echan y lo obligan a dar clases particulares. Pero claro, al principio no tenía casi alumnos. Tenía un alumno de gramática, pocos alumnos sueltos, ¿sí? Hasta que después lo invita un lingüista famoso en Francia a conocer esto de las mesas giratorias, ¿sí? Que vamos a ver. Esta obra fue traducida, el libro de los espíritus, se utilizó la Biblia justamente de Isaac Le Mettrier, que era un teólogo, ¿sí? Que lo que hizo es traducir la Biblia al francés. Entonces el libro de los espíritus las citas se basan en la obra de este teólogo, ¿sí? Muy bien. Bueno, lo que dijimos recién, ¿sí? Concretamente a Kardec le gusta hablar de el mundo espírita y no del espiritismo, ¿sí? Este libro fue escrito por los propios espíritus. Lo único que hace Kardec es copiar lo que los espíritus le dicen en las sesiones, es decir, él no agrega nada, ¿sí? Por eso es el libro de los espíritus, que ya dijimos que no son los espíritus, ¿sí? Muy bien. Y bueno, fue publicado en 1860. Por supuesto que ni bien lo publicaron, ¿qué pasó? Bueno, la iglesia lo persiguió por todas partes, ¿sí? Lo quemaron. Bueno, igual sobrevivió porque lo estamos leyendo ahora, ¿sí? Pero digamos que la iglesia condenó la obra inmediatamente, la iglesia católica y la iglesia protestante también. ¿Sí? Recuerden que ya... ¿Sí? El libro quemaron. Sí, obvio. A él no lo quemaron porque no lo agarraron. Pero, si lo hubiesen agarrado, yo creo que también. Muy bien. Entonces... Ahora quiero a los actores acá. Ahora sí, necesito a mis actores acá. ¿Sí? Luisito, ¿dónde está? Ahí está.
Chicos, está bien que no les pago mucho, pero pongan un poco más de onda. Ahí tenemos los actores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos que dan lugar a la doctrina espírita? Y lo dice Kardec así, porque esto lo dice expresamente. Mesas giratorias o danza de las mesas. Bueno, ahí está. Chicos, se llega a mover verdaderamente, yo me voy acá, pero díganme que son ustedes que la están moviendo. Bien, bueno, el movimiento de objetos diversos. Se empieza a mover el movimiento de objetos diversos. Dice, primero fue encontrado este movimiento en América, dice, ¿no? Fue observado en América. Dudo que haya sido primero en América, porque esto habrá pasado en casi todos los continentes, pero bueno. Se produjo acompañado de circunstancias extrañas, tales como ruidos insólitos y golpes cuya causa ostensible no se conocía. ¿Sí? Muy bien. El movimiento no siempre era circular. Por eso se llaman mesas danzantes. ¿Sí? Porque solía ser brusco, desordenado, arrastrado en cualquier dirección. E incluso levantado del suelo. Muy bien, muy bien. Ahora, Kardec le dice, esto se debe a un fenómeno de magnetismo. Kardec, como era científico, dice, esto es un fenómeno de magnetismo, dice. Debe haber un imán ahí que levanta las mesas. Entonces trató de investigar y iba a las reuniones y se ponía abajo a ver si... ¿sí? O un fenómeno eléctrico, decía Kardec, porque Kardec no creía en esto. Como hombre de la ciencia dudaba. Le costó acercarse a las primeras sesiones de espiritismo. ¿Sí? Muy bien. Él iba en forma crítica. Él iba en forma crítica, tal cual, Guillermo. Él, al contrario, dudaba, no creía, se reía, se burlaba de las sesiones de espiritismo. ¿Sí? Bueno. Se convirtió después al espiritismo. Después se convirtió al espiritismo. Podríamos hacer la misma analogía, si se quieren, en el caso del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo también se burlaba de los cristianos, iba a matar a los cristianos y después se convirtió al cristianismo. Bueno, él se burlaba de estas cosas, ¿no? Bueno, ahí vemos, a ver si se agarran de las manos, falta uno de aquel lado todavía, bueno, en las mesas nos falta uno, lo hubiésemos metido al pastor ahí para que esté. Muy bien, ¿cuál es la causa de estos fenómenos? Bueno, ¿qué va a decir? ¿Cuál es la causa? ¿Sí? El impulso dado a los objetos no era el simple producto de una fuerza mecánica ciega, sino que tenía que ver con una causa inteligente. ¿Cuál es la causa inteligente? Los espíritus. Los espíritus estaban detrás de todas estas manifestaciones. ¿Sí? Las primeras manifestaciones inteligentes tuvieron lugar por medio de mesas que se levantaban. Está bien, después para el mes que viene voy a poner un poquito más de plata, está bien. ¿Sí? Y daban con una de sus patas un número determinado de golpes. Y cada golpe tenía que ver con una letra. Si daban un solo golpe, la letra A. 2 golpes, la B. 3 golpes, la C. Y a partir de ahí iban formando palabras que tenían que ver con el mensaje que los espíritus querían comunicar. Está medio lento los actores. Muy bien. Pero miren qué pasó. Esto lo dice todo Kardec. Se obtuvieron a continuación respuestas más desarrolladas por medio de la letra del alfabeto. Bueno, no trajimos el alfabeto, eso nos quedamos cortos. Por medio de la letra del alfabeto, ¿no? Uno de los seres invisibles aconsejó adaptar un lápiz a una cesta u otro objeto. La cesta, colocada sobre una hoja de papel, es puesta en movimiento por el mismo poder oculto que mueve las mesas. A ver la cesta. La mueve vos, ¿no? Ahí está. En realidad la cesta tenía un lápiz en el medio y se movía solo el lápiz. Bueno, obviamente lo movían los espíritus, ¿no? Muy bien. Entonces dice... El lápiz traza por sí mismo caracteres que forman palabras, frases, discursos enteros de varias páginas, desarrollando las más elevadas cuestiones de filosofía, moral, metafísica y psicología. Claro, porque en lo que dice Kardec, los espíritus que se manifiestan van desde grandes intelectuales, como dice, a gente muy ridícula y mala. ¿Sí? Racing no existe, no. No. No pudo haber dicho eso. Bueno. Muy bien. Bueno, ahí ven tener el alfabeto, lo que es la ouija, todo eso. Pero acá, ahí tienen la cesta, ¿ven? Se ponía un lápiz en el medio y el lápiz se movía automáticamente. ¿Sí?
no era movido por una fuerza mecánica, porque justamente lo que trata de refutar es eso después de investigar, sino por una fuerza espiritual que eran los espíritus. ¿Sí? Muy bien. Entonces se supo que las comunicaciones también podían tener lugar por medio de la palabra, el oído, la vista y el tacto. Y aquí aparece la escritura directa. A ver la escritura directa. Tiene que mover la cara porque están en trance ustedes, ahí está. Esa es la escritura directa. Igual no salen en las filmaciones, así que el ridículo lo hacen acá nada más. No lo va a ver más nadie. Muy bien. Esta escritura directa es la escritura mecánica, ¿no? Cuando uno está tomado por los espíritus, ¿sí? Para mí están poseídos por los demonios, pero ellos dicen que están tomados por los espíritus de los familiares, entonces empiezan a escribir y dicen cosas muy importantes, ¿sí? Escriben cosas muy interesantes, porque ya les digo, se manifiestan espíritus, demones. De hecho, muchos de los grandes intelectuales tenían influencia con el maligno, por lo tanto, si se manifiestan esos mismos... Pero digo, se manifiestan y dicen cosas importantes. Algunos dicen pavadas, dice. Porque ¿qué hace Kardec? Clasifica a los espíritus. Ahora vamos a ver, hace una clasificación científica de los espíritus. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ven que dicen, algunos dicen cosas frívolas, otras son sabiduría, expresan sabiduría, profundidad, exactitud, etc. ¿Qué hace Kardec? Entonces lo llaman a Kardec a una de las sesiones espiritistas y va. ¿Sí? Además, si lo aconseja un gran intelectual, un lingüista de francés, dice, bueno, si va él y él está emocionado, voy a ir yo. Y va, y de pronto, en una de las sesiones de espiritismo, le dan un mensaje, o sea, a través de la cesta que se mueve con el lápiz, recibe un mensaje Kardec. ¿Qué mensaje recibe? Que él en otra vida había sido un druida galo. Un druida es como una especie de sacerdote, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién se lo da ese mensaje? Un amigo de otra vida que se llamaba Céfiro. ¿Sí? Entonces, ahí surge el nombre de Allan Kardec. Porque en la vida anterior, en otra vida, porque tampoco en la vida anterior, él se llamaba Allan Kardec y era un druida galo. ¿Sí? Por eso hablamos de Allan Kardec y no de Hipólito Ribey, que era el verdadero nombre de Kardec. ¿Sí? Muy bien, pero ¿qué más le revela en esa sesión? Un poema que Kardec le había dicho a la mujer, digamos, días antes. ¿Sí? Y que no lo podía ver, no lo sabía nadie, porque ¿quién lo iba a saber? Pero en esa revelación, los espíritus le escriben el mismo poema. ¿Sí? Entonces Kardec de a poquito se va convenciendo de la realidad espiritual. ¿Sí? Se va convenciendo que los espíritus verdaderamente existen, porque él decía que las mesas no pueden moverse, no pueden girar por sí mismas. ¿Por qué? ¿Qué no tienen? Cerebro ni nervios, decía. O como un hombre de la ciencia decía, no se pueden mover por sí mismas. Pero hasta el final se termina convenciendo de que los espíritus existen. ¿Sí? Y escribe el libro de los espíritus, que es el libro que estamos trabajando hoy. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la explicación de la aparición del poema? El poema, en una de las sesiones espiritistas, a través de la cesta con el lápiz, la escribe una medium en trance, o sea, el lápiz se empieza a mover solo. Por ahí a lo que va es que quizás algún espíritu o un demonio estuvo siguiendo y trabajando en la vida de Kardec, analizando esas cosas y después llevándola a las sesiones. Tal cual, sí. Sí, eso seguro. La Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz. No significa que va a aparecer en la forma de un ángel, va a aparecer en la forma de lo que vos necesitas ver y escuchar. Tal cual. El diablo ese feo, coludo, con tridente, no, ese no te va a aparecer nunca. Te va a aparecer lindo, rubio y de ojos celestes. Pregunta, Lo interesante, sí. ¿Intentó rastrear al verdadero Allan Kardec a ver quién era? Sí. No, ¿Usaban apellidos en esa época de descubrir? el Kardec es un seudónimo, que él recibe por la revelación esa. Pero en realidad él intentó rastrear quién había sido Allan Kardec en la vida anterior, ¿sí? Pero no dice nada sobre eso. Pero sabemos que intentó saber quién. La mujer le dijo que investigue sobre su antigua vida. Bueno, de sí ya estamos creyendo en lo que habíamos refutado el mes pasado, en la reencarnación.
¿Sí? Levanten la sesión, por favor. Sí, menos mal que no se movió nada. Bueno. ¿Y si se hubiera movido? Si se hubiera movido no pasaba nada, porque creo que el Espíritu Santo es superior a cualquier otro espíritu, digamos, y mora en los cristianos, ¿sí? Pero digamos que lo importante es saber qué cosa, que Kardec, de alguna manera, fue elegido por el propio diablo, digamos, ¿no? Así como Dios llama a determinadas personas, yo creo que también el diablo se encarga de elegir a algunos, y algunos son intelectuales también. No crean que todos los que siguen al diablo son ignorantes. Tenemos muchos intelectuales que siguen a Satanás, ¿sí? Y que después lo vemos de traje y corbata, con grandes reflexiones, pero sabemos de dónde proceden. Yo creo que lo eligió por la capacidad que tenía uno de los intelectuales en Francia, digamos, ¿sí? Y lo eligió para hacer una gran obra de codificación y sistematización de lo de la doctrina espírita, como le llama él. No lo eligió por cualquier cosa, digamos, ¿sí? Bueno, ¿qué piensan los espiritistas en cuanto a las almas? ¿Sí? Primero rechazan la idea del alma como la concepción materialista del alma, ¿no? Como una especie de que el alma es el principio de la vida material orgánica, digamos, o como que el alma forma parte del mismo cuerpo, digamos. Una concepción ya que viene de la filosofía de Epicuro y Demócrito, ¿no? El alma sería una especie de átomos más sutiles que los que conforman el cuerpo, pero sería material también, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno se muere el alma también. Eso es materialismo, digamos. El alma no es de naturaleza espiritual, sino es de naturaleza atómica, pero quizás un poquito más sutil que los átomos que conforman el cuerpo. Se muere una persona y se produce la disociación atómica. Los átomos vuelven al espacio y la persona deja de ser para siempre, digamos, ¿sí? Por eso el alma está anidada al cuerpo, digamos, no es algo distinto del cuerpo. Muy bien. Y después la perspectiva hinduista también la critica, la que vimos la vez pasada. ¿Por qué la critica? Bueno, porque en la doctrina hinduista, básicamente, existe un primer principio que es el Brahman, que es un ente impersonal, a partir del cual, por emanación, surgen todas las cosas. Pero todas las cosas, así como si fuera, por ejemplo, el agua que surge de una fuente, cuando las personas mueren, vuelve a esa fuente y ¿qué pasa? Y pierde su propia identidad, ¿sí? Cuando el agua vuelve a la fuente, pierde ¿qué cosa? Su propia identidad. Eso es lo que a Kardec no le gusta, por eso lo refuta, porque él dice que los espíritus, después que mueren, mantienen su propia identidad y su propia individualidad. Y en el hinduismo esto no pasa, porque todo procede de una fuente que es el Brahman y todo vuelve a esa misma fuente. Entonces se pierde la individualidad. Entonces critica a Kardec el hinduismo y el materialismo. ¿Está bien hasta ahí? No digo, ¿se entendió la explicación por qué refuta una concepción y la otra? Muy bien. Entonces, el alma, que es un ser moral distinto e independiente de la materia. Hasta acá es Pitágoras, Platón, los órficos, todas las escuelas filosóficas, Plotino, que hablan de la autarquía del alma respecto del cuerpo. O sea, el alma es independiente respecto del cuerpo. Y hay una relación de antagonismo entre el alma y el cuerpo, porque el alma quiere crecer y perfeccionarse y el cuerpo oficia de obstáculo, de cárcel o de tumba para esa perfección, como decía Platón. ¿Sí? Muy bien. Conserva su individualidad tras la muerte. Bueno, esto es lo que estamos diciendo justamente, por eso se manifiestan, dicen Kardec, en las sesiones espiritistas. ¿Sí? El ser que sobreviene al cuerpo se encuentra en estado de creencia instintiva e independiente de toda enseñanza, en todos los pueblos, sea cual fuera su grado de civilización. Recuerden que Kardec creía que existen infinitos mundos, y a su vez creía que el cuerpo, lo que llama él lo más denso, lo adopta cada ser humano de acuerdo al planeta en que vive, digamos. ¿Sí? Bueno, ahora, doctrinas transmitidas por los espíritus. Que existen dos ámbitos de la realidad, ¿sí? El mundo espírita, que es el mundo normal, primitivo, preexistente, eterno, ¿sí? Que fue creado por Dios. Ojo que dijimos que los espiritistas no niegan la existencia de Dios, Dios existe para ellos.
Y existe un solo Dios. No son ni politeístas ni panteístas, quiere decir que existe un solo Dios, que crea el universo y todos los seres animados, inanimados, materiales e inmateriales. Hasta ahí, ¿sí? Y hay otro mundo que es corporal, pero dice que es secundario, ¿sí? Podría dejar de existir o no haber existido jamás, que es el mundo que vivimos nosotros. Bueno, esto es justamente, esta forma de entender la realidad se denomina dualismo ontológico. Hay dos grados de ser, uno superior, el mundo espiritual, y uno inferior, que podría no haber existido, que es el mundo material. Y acá la influencia viene de todos los grandes dualistas. Platón, el mundo sensible como una copia imperfecta de un mundo verdadero, ¿sí? El mundo como imagen, icón. Plotino, el mundo material como residuo de la procesión. No lo voy a explicar esto porque vamos a estar todo el día, pero digamos que el mundo material es ilusión, como que no existe verdaderamente. El verdadero mundo es el mundo espiritual, ¿sí? Y también el hinduismo, como lo vimos recién, el mundo como apariencia, y el gnosticismo, que es la herejía más importante que tuvo que enfrentar el cristianismo a partir del siglo II, el mundo como vacío, kenoma, ¿sí? Como que algo que no existe en realidad, ¿sí? El espiritismo hereda la misma cosmovisión dualista que todas estas corrientes filosóficas. Sí, yo si no entendí mal, sí, no niegan a Dios, pero niegan a Cristo, según el escribano que había dicho que... No, lo que dijo Basilio, que Pedro se había equivocado al decir que Cristo era Dios. Que en realidad el mensaje de Cristo había venido a la tierra para anunciarnos el camino de la evolución, porque los espiritistas creen también en la evolución, como que para evolucionar, digamos, necesitamos de muchas vidas, ¿sí? Brian Weiss, que es uno de los chantas modernos que está ahora, que escribió una obra que se llama justamente Muchos cuerpos, una sola alma, ¿sí? Bueno, lo que quiero decir es que Cristo ellos creen, pero ahora lo va a explicar Johnny Luis, pero lo que no creen es que sea un ser divino, ni mucho menos creen que sea Dios. ¿Sí? Terrible, digamos, ¿no? Aparte, fíjate que se funda en Buenos Aires diciendo, lo que le revela Basilio, recuerden, Escuela Científico Basilio, lo que revela es que Cristo justamente no es Dios y que el apóstol Pedro se había equivocado al anunciar que Cristo era Dios. Una blasfemia total esto, ¿sí? Está grabado para que salga en YouTube, es una blasfemia total, ¿sí? Cristo es Dios justamente, ¿sí? Pero miren lo que dice, ya lo vamos a ver bien con Johnny. Este dualismo ontológico, estas dos formas de entender, estos dos ámbitos de la realidad son antagónicos. Y Kardec dice que el verdadero mundo es el ámbito espiritual, el mundo de los espíritus. ¿Sí? De hecho, estamos acá encarnados, pero la idea es que evolucionemos de tal manera que algún día podamos ser espíritus desencarnados. ¿Sí? Pero en una vida no, en varias. Porque eso tiene que ver con la evolución que cada uno tenga, digamos. ¿Sí? Que ya lo habíamos visto el mes pasado con el tema de la reencarnación. La diferencia es que Kardec cree en la existencia de un solo Dios. ¿Sí? Muy bien. Los espíritus asumen temporalmente un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que pueden en algún momento dejar de tener ese cuerpo, ¿sí? Y volver a tener otro cuerpo. El cuerpo es como si fuera un vestido, una ropa, que se ponen temporalmente, pero que no es propio de los espíritus tener un cuerpo, justamente, ¿sí? Ahora, entre todas las especies de seres corporales, Dios escogió la especie humana para la encarnación de los espíritus. ¿Sí? Muy bien, entonces, el alma es un espíritu encarnado cuyo cuerpo es solamente la envoltura. Esto es Platón, Pitágoras, esto es más viejo que la escarapela, ¿sí? O sea, no descubre nada Kardec, esto lo han dicho los grandes filósofos. Muy bien. En cuanto a la antropología espírita, el hombre se compone de tres elementos. Un cuerpo material, ¿sí?
El alma o ser inmaterial, que es el espíritu encarnado en un cuerpo, podríamos decir encarnado y encarcelado también, ¿sí? Y el lazo que ellos llaman el periespíritu, que une al alma, el alma al cuerpo. Ese es una especie de principio intermedio entre la materia y el espíritu, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Ahí tenemos el cuerpo, el alma, ¿sí? Por el cuerpo el hombre participa de la naturaleza de los animales y por el alma participa de la naturaleza de los espíritus. El lazo o periespíritu es la envoltura semimaterial. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen que la muerte solo destruye la envoltura más densa, que es este cuerpo que tenemos acá, ¿sí? Que es la primera envoltura. Pero la segunda envoltura, que tiene que ver con un cuerpo más sutil, es conservada tras la muerte, que es lo que podríamos llamar el cuerpo etéreo. Ese cuerpo etéreo es el que suele manifestarse en las sesiones espiritistas, porque los espíritus también se hacen visibles en las sesiones. A veces, dice Kardec. ¿Sí? Se hacen visibles, quiere decir, hasta se pueden tocar, dice. ¿Sí? Yo nunca fui a ninguna, pero imagínate. Bueno, que el diablo se le disfrace como ángel de luz quiere decir que también se materializa. ¿Sí? Muy bien. Ahora. Sí. ¿Qué le está faltando? La definición de espíritu. A mí me está faltando algo para tomar, aparte de... Sí. Te está faltando la definición de espíritu, porque al final... Acá está. ¿Cómo vos sabías? Acá. ¿Cómo sabías que yo iba a ir a la definición de espíritu? Acá está. ¿Qué definición se puede dar a los espíritus? ¿Quién contesta esto? ¿Lo escribe Kardec? No, son los espíritus en las sesiones que dicen que son los espíritus. ¿Sí? Se puede decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material. ¿Y qué son los espíritus? Creación de Dios, dice. ¿Sí? Son la individualización del principio inteligente. O sea, el principio inteligente es Dios. La individualización quiere decir que forman parte de la creación de Dios. ¿Sí? Y dice que son creados en forma permanente. Gracias. Sí, no. Esto quiere decir que nunca Dios deja de crear espíritus. ¿Sí? ¿Esto quién lo dijo? ¿Kardec? No, lo dijeron los espíritus. Kardec lo que hace es codificar lo que los espíritus dicen. Entonces, cuando uno supone que le está hablando el tío, Sí. el tío no tiene espíritu, no tenía espíritu. Es el espíritu que se viste del ropaje del tío, digamos. Sí. Sí, o sea, el tío tiene espíritu, pero el tío... No tiene, porque en las definiciones que vimos no aparecía el espíritu. ¿Cómo no aparecía? Todos los espíritus son la individualización del espíritu superior, que es Dios. El espíritu es el alma en realidad. Claro, es el alma. Sí, sí. Son neumas y ges son términos sinónimos, en realidad, en este tipo de escuelas, digamos, ¿no? Pero... Perdón, digamos, en esas sesiones sería el periespíritu, lo que él había separado entre fases. Claro. El peri sería lo que aparecería en esa sesión. Claro, en realidad el periespíritu es lo que une el cuerpo al alma, digamos. ¿Sí? Ahí aparecería en esa sesión. Sí, las manifestaciones, dice Kardec, son de los espíritus de los parientes, familiares, pero dice que todos los espíritus pueden ser evocados. Pueden ser espíritus de filósofos que se aparezcan, de científicos, de teólogos, cualquiera dice que pueden ser evocados. Algunos dicen que surgen espontáneamente y otras necesitan ser evocados en estas reuniones. Se los evoca, se los convoca y en otros casos surgen espontáneamente. ¿Sí? Se presentan. Se presentan en las sesiones. A ver, lo que dice Kardec de los espíritus, podríamos decir de los demonios, digamos. Dice, las mismas características que Kardec le asigna a los espíritus son las mismas características que tenían los demonios. ¿Sí? También son espíritus, por supuesto, espíritus creados por Dios como ángel puro, como ángeles puros, que después se apartaron de Dios, digamos. Pero también son espíritus. Los demonios también son espíritus, ¿sí? O sea que es muy sutil la diferencia entre creer que son los espíritus de los familiares o creer que son los demonios. Porque dijimos que los demonios copian, asumen, no solo la voz
sino también el aspecto de un familiar. Y además hasta la escritura, porque a muchos se convencen porque ven que la escritura que se da en esas sesiones es la misma que tenía el papá, o la mamá, o el tío. Entonces, ¿qué dicen? No, entonces es mi papá, es mi tío. No, también los demonios pueden imitar las escrituras. Por eso se disfraza como ángel de luz, como dijimos, ¿no? Puede imitar voces de familiares, puede materializarse si se necesita también, e incluso puede, a través de la escritura automática, por medio de un medium en trance, escribir de la misma manera que escribía la persona invocada. ¿Alguien que había levantado la mano? No. Bueno, sigo. Bueno, entonces, ¿qué son los espíritus para Carlos? Son incorpóreos. Bueno, ninguna novedad, ¿sí? No tiene fin su existencia. Y constituyen un mundo aparte. Bueno, hay un mundo espiritual, dice Kardec, que es el más importante y que los espíritus están en todas partes. Acá hay espíritus también, ¿sí? Kardec dice que están en todas partes, o sea que acá entre nosotros tiene que haber espíritus también, ¿sí? Muy bien. Este mundo espírita es independiente del mundo material, ¿sí? Se encuentran los espacios llenos de estos espíritus. Algunos están a nuestro lado, dice, nos observan, actúan sobre nosotros sin que lo sepamos. ¿Sí? Podríamos hablar nosotros desde el punto de vista cristiano de los ángeles que están al lado nuestro y a veces actúan en favor nuestro, como se ve en la Biblia con el apóstol Pablo cuando habla en la cárcel o otros ejemplos. Pero los espíritus de los familiares no están al lado nuestro, ni de los amigos ni de los que han muerto, ¿sí? No todos van a todas partes, pues hay regiones vedadas a los más adelantados. Es como que en la jerarquía de los espíritus hay espíritus que están en ciertos lugares, grados de evolución, que no están en todas partes, sino que tienen sus lugares separados, porque son espíritus más evolucionados, ¿sí? Muy bien. Es por eso porque apela al egocentrismo de la persona que dice yo pude porque yo soy superior, puedo percibir lo que otros no pueden percibir. Sí. Entonces sabe que a todos les gusta ese tema de decir yo puedo y otros no han podido. Y entonces están los que van a decir sí, yo creo para parecerse al otro, no sé si me explico. Sí, no, aparte vos fijate que la revelación que recibe Hipólito Ribey es la que fue, que en otra vida él había sido un druida galo, no había sido un cartonero. ¿Sí? O sea, son pocos los que viendo hacen regresión a vidas pasadas se encuentran con que en otra vida habían sido gente, claro, un campesino, no sé, digamos, son gente siempre importante, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿tiene una forma determinada, limitada y constante? Dice, le preguntan a los espíritus, y en el libro de los espíritus contestan. Esa forma es, si así lo queréis, una llama, un resplandor, una chispa etérea. Me hace acordar la chispa, pero es otro tema de la que hablaban los gnósticos, ¿no? Su color varía entre lo oscuro y el brillo del rubí, conforme al espíritu que sea más o menos puro. Los espíritus ocupan algún tiempo en atravesar el espacio, sí, pero rápido como el pensamiento. Bueno, ahí empieza a hacer una especie de clasificación de los espíritus, ¿sí? Ven, acá el espíritu está envuelto en una sustancia vaporosa que le permite elevarse en la atmósfera. ¿De dónde saca el espíritu su envoltura semimaterial? Miren dónde lo saca, del fluido universal de cada planeta. ¿Sí? Por eso no es la misma en todos los mundos. Al pasar de un mundo a otro, el espíritu cambia de envoltura, como vosotros cambiar de vestimenta. Interesante esto. ¿Sí? El que puede cambiar de vestimenta, ¿no? Creo que hoy es más fácil cambiar de envoltura que de vestimenta. Digo, no, eso es una cosa, se refiere justamente a esta envoltura, ¿sí? Que es semejante a la chispa o una llama, dice. Bueno, y acá vemos la jerarquía espírita. ¿Ven? Hay espíritus de primer orden, ángeles o espíritus puros son. Se distinguen porque por su perfección, conocimiento, están más cerca de Dios,
tienen buenos sentimientos. Y hay espíritus de segundo orden, que son los duendes o espíritus frívolos. ¿Vieron? Yo pensé que el único que hablaba de duendes era el doctor ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Que decía que tenía duendes en el balcón y se le movían y se le cambiaban de lugar. Cormillot. Bueno, ya Kardec hablaba de los duendes, pero no son espíritus de primer orden, son espíritus de segundo orden. ¿Sí? Muy bien. ¿Estos cómo son? Dice. Bueno, tiene que ver con nuestra pasión, el odio, la envidia, los celos, el orgullo. Son molestos. ¿Sí? Entonces, dice. Y hay estos espíritus tienen tres órdenes principales. Entonces, los espíritus alcanzaron la perfección, que son los puros. Los segundos son los que están a la mitad, que dijimos que son los duendes o frívolos. Y por último está el tercer tipo de espíritu, que son los espíritus imperfectos. Dale, nos vemos, gracias. Estos espíritus imperfectos, ¿cuáles son? Son los más atrasados en la escala de evolución. Los que todavía no han evolucionado. Son los que están más propensos a la materialidad. Esto quiere decir que están más apegados a las cosas materiales. ¿Sí? Muy bien. ¿Ven qué es lo que hace Kardec? Está construyendo ¿qué cosa? Está codificando el mensaje de los espíritus. Está estableciendo un orden jerárquico entre los espíritus. Los está clasificando entre espíritus de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Por eso se llama científica la escuela. Porque esto lo hizo Kardec. ¿Sí? No hubo nadie antes de Kardec que se pusiera a clasificar los espíritus en base a cómo se manifestaban en las sesiones. ¿Se ve lo de científico? Muy bien. Y ahí tenemos entonces, ¿sí? Los puros, los buenos y los imperfectos. Los puros ya alcanzaron el grado de perfección. Los buenos, predominio del espíritu sobre la materia, y los otros, los imperfectos, predominio de la materia sobre el espíritu. Esto es clase platonismo básico, es lo que dice Kardec. Porque Platón también, en una de las obras que se llama el Fedón, también habla de un mayor grado de evolución en cuanto a si la alma se guía por su racionalidad o si el ser humano se deja guiar por la materialidad. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Vos antes habías dicho que Kardec decía que los espíritus eran eternos, digamos. Sí. Y por otro lado, hay distintos niveles. Ellos piensan que en la espiritualidad, una vez que la persona muere y el espíritu vaga por el universo, no sé por dónde, van evolucionando. Claro, o sea que aún sin materia ellos pueden evolucionar. Sí. Y se van transformando y van mejorando en cada encarnación, sobre todo. ¿Sí? O sea que también está ligado un poco esto con la reencarnación. Claro, sí. Sí, de hecho los espíritus pueden evolucionar, deben evolucionar, no solo pueden. ¿Sí? Pero bueno, de acuerdo al grado de evolución están marcados en ciertas jerarquías. ¿Sí? Esto, si hablamos de los espíritus y dijéramos los demonios, es casi lo mismo, digamos, ¿no? Porque también en lo que llamamos la demonología, los demonios también están estructurados en términos jerárquicos. ¿Sí? Por eso, que creo que decía Johnny, es muy sutil la diferencia. Se puede engañar bien a la gente al decirle que son espíritus de familiares o de muertos, cuando en realidad son demonios. Porque las características de los espíritus y de los demonios es similar, digamos. ¿Sí? Y lo que dice Kardec de los espíritus y lo que dice de y lo que nosotros sabemos de los demonios es similar. Hay demonios con alto grado de conocimiento o se hacen pasar por, y hay otros demonios que son más frívolos. Todo lo que dice Kardec de los espíritus, entendido como espíritu de los muertos, se puede aplicar a lo que llamamos la demonología, digamos. También hay una jerarquía, etc. ¿Sí? Y por eso también el demonio, el diablo es un ángel caído. Claro. O sea que hay algo ahí, lucha espiritual, como dice la Biblia. Sí. Con religiones. Tal cual, sí, Efesios 6. Que nos pongamos la armadura, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿ven? Miren cómo clasifica. Espíritus de primer orden, espíritus puros.
Los de segundo orden son espíritus benévolos, científicos, sabios superiores. El último orden está espíritus impuros, frívolos, pseudocientíficos, neutros, golpeadores y perturbadores. Hoy teníamos algunos golpeadores acá. No vino lo mejor acá. Claro, nos quedamos con ¿sí? Dijo que no existía, no sé qué. Ah, sí, no, esta sería de segundo orden, creo. Bueno, está bien. Lo que decís vos, Guille, por eso está bueno que hagan preguntas, pero siempre, no sé por qué, están todas las respuestas acá en el Power. Porque son preguntas que todo el mundo se hace, digamos, ¿no? ¿Pueden cambiar de categoría? Sí, pueden cambiar de categoría. No permanecen siempre en el mismo orden. ¿Vieron la clasificación anterior? Bueno, el que era pseudocientífico puede avanzar y ser científico. ¿Se entiende? Muy bien. Todos mejoran al pasar por diferentes grados de la jerarquía espírita. Todos mejoran. Recuerden que el mejoramiento siempre se da en escala ascendente, progresiva, nunca retrógrada. Nunca uno puede ir para atrás en la escala espírita. Se supone que en cada vida uno hace méritos para ir hacia adelante. ¿Sí? Muy bien. Supongamos un caso, no sé, Hitler estaría en el último lugar de la escala espírita. ¿Sí? Sería un espíritu nada evolucionado, digamos, sería en el último lugar. Pero podría llegar a ir evolucionando, digamos. ¿Sí? O sea que no hay involución, siempre se evoluciona. Siempre para adelante. Porque los reencarnacionistas creen en el retroceso. No, hoy no tanto, hoy casi no. Hoy Pitágoras sostuvo eso. Bueno, pero lo vamos a ver, los acusen en algún mes que no me acuerdo cuál. Pero en general siempre es ascendente, es para arriba, progresiva, ¿sí? Porque se supone que ya el grado de encarnación en el que vos tenés deviene de haber pagado cierta culpa de la vida anterior, entonces se supone que es superior. Pero justamente la culpa la pagás porque tuviste un retroceso, por eso pagás una culpa. Sí, pero hoy no se cree tanto en eso. Pitágoras sí, por eso hablaba de la encarnación en animales, que podía haber alma humana en algún animal. Pero la mayoría de los reencarnacionistas hoy creen que siempre es para adelante, digamos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué uno encarna? Y esto lo van a escuchar ustedes siempre, amigos que hablan con ustedes, por dos elementos: expiación y misión. No, porque en la vida tenemos una misión. ¿Nunca escucharon eso? ¿Sí? Todos tenemos una misión. O venimos a pagar algún karma. ¿Sí? Bueno. La verdad que desde el punto de vista cristiano, en la vida lo único que tenemos es la posibilidad de aceptar a Cristo y vivir eternamente, una vez y para siempre, como dice Hebreos, porque está dispuesto para el hombre vivir una sola vez y después el juicio. No hay otras vidas, ni las hubo ni las va a haber. Lo que va a haber es la única vida prometida por Cristo a los cristianos, que es una vida eterna, digamos. ¿Sí? Bueno. Las encarnaciones son siempre progresivas. Bueno, ¿qué más dijimos? 2 estados para los espíritus, los que están encarnados, que están en distintos mundos, no solo acá, sino también los errantes. ¿Sí? Estos están en todas partes. ¿Sí? Se relacionan con nosotros, conforman una población indivisible. Estos espíritus errantes suelen ser los que están ahí en los cementerios, ¿sí? Que están ahí, que la gente dice no viven en paz, ¿no? Que están como, bueno, no. Los que están en el cementerio son demonios. No hay espíritu errante, no hay duendes ni fantasmas. ¿Sí? Así que eso es una mentira, no solo de espiritismo, sino de todas las otras sectas que existen en la actualidad. Quiero... Una pregunta. Sí. Que acá estamos hablando con Eli. Sí. Cuando se habla de hablar en lenguas que son idiomas espirituales, Sí. ¿cómo se puede ver? La glosolalia. La glosolalia, el domo, el don de hablar en lenguas. Sí. Sí. Que son es inteligible porque es espiritual. No Mirá, puede venir de algo no necesariamente. Por lo menos tiene base bíblica. En el contexto del libro de los Hechos se manifestó ese fenómeno.
hoy no lo sé, no. ¿Puedo acordar sobre eso? Lo que dice Claudio de la glosolalia es una experiencia humana a la que llega el hombre cuando está quizás en un estado de emocionalidad fuerte, por haber tenido una experiencia fuerte quizás, y en el cristianismo, digamos, es algo que puede utilizar el Espíritu Santo para transformar esa, digamos, esa experiencia o ese balbuceo en una lengua verdadera. Entonces ahí estaría utilizado por el Espíritu Santo. Pero el hombre en cultos paganos puede ser que llegue a eso también. Y obviamente puede ser utilizado por el demonio para decir cosas satánicas. Sí. No, y yo las manifestaciones de espiritistas también, una persona habla de idiomas que no conoce también, ¿no? Sí. Sí, porque estaba hablando con él, pero quería saber si no hablar de ese tema, porque lo he visto en mi iglesia pentecostés. Sí, pentecostés, sí. Sí, y hasta salió lengua griega, lenguas que por ahí solamente, igual no era que a cualquiera le agarraba, por ahí en un momento de comercial de emoción, de gloria, de sentir tanto la presencia, había una o dos personas que siempre eran como las que hablaban en ese idioma y no se entendían. Por eso le daban al oído y decían cosas que eran puntuales para vos en idioma español. ¿Y eran verdaderas esas cosas? Sí. Está bien, bueno. Yo no sé hasta qué punto uno puede discernir entre lo que viene de Dios y... Mirá, por lo menos eso tiene el apóstol Pablo base. El Pablo, en la iglesia de Corinto, manda a corregir ese desorden que se daba porque hablaban todos juntos en lengua. Y Pablo dice que se haga en orden y que haya un intérprete. ¿Sí? Porque si no es infructífero. Si no se entiende lo que dice, no tiene sentido que se haga. El fenómeno del siglo I se dio eso. Hoy no sé, la verdad que puede ser que haya eso. Yo no sé. ¿Te puedo acotar? Sí. Respecto a eso, así como en el mundo hay gente que va a sesiones espiritistas y le dicen cualquier cosa, y hay gente que va a sesiones espiritistas y le dicen algo cierto, porque hay un demonio detrás estudiando la situación. Así también en el cristianismo, de alguna manera, al uno tener contacto con Dios, una persona te puede decir cosas que realmente vienen de parte de Dios, pero también te puede decir cosas que no vengan de parte de Dios, que quizás ese día esa persona, aunque tiene un ministerio en el cual pretende edificarte, pretende ministrarte, puede ser que ese día no tenga un buen día porque somos seres humanos y a veces puede equivocarnos. Entonces, en ese sentido, la experiencia que puedan haber vivido en iglesias pentecostales pueden ser muy ciertas y en otros casos no. O sea, es todo muy susceptible y todo muy dependiente de nuestro estado espiritual. Entonces, hay que tener mucha pinza, ¿sí? Y hay que tener mucho discernimiento. Pero por eso hace la aclaración del apóstol Pablo sobre todo tenemos, le dedica bastantes versículos al tema, que él mismo reconoció, que él mismo podía hablar en lengua, claro, que prefería callarse la boca, sí, porque es preferible decir una palabra que sea profética, ¿cierto? Que 1000 o 1.000.000 de palabras inentendibles. Y dice además, si ustedes se pueden hablar en lengua y no hay nadie que interprete, claro, cualquiera que esté afuera y los escucha van a pensar que están todos locos. Claro. Entonces, por eso Pablo recomienda, si no hay nadie que interprete, cállense. Porque todo tiene que ser para edificación. Sí, sí, no tiene... Uno tiene, digamos, obviamente, el don de lenguas existe, el don de lenguas es uno de los dones, no está en la categoría, como dice, bueno, si quieren hablar lengua, hablen, pero es preferible que profeticen, porque la profecía, ¿no es cierto?, es para el entendimiento, ¿no es cierto?, y es para el crecimiento de la congregación. Así que por eso es, cuando usted tiene el don, úselo si alguien que interprete. Tal cual, sí, no, eso. No, la diferencia por ahí decimos que no son manifestaciones satánicas, digamos, porque la Biblia lo reconoce como un don. Ahora, que haya personas que tengan el don puede ser, yo la verdad que no. Pero si tienen el don deberían utilizarlo como enseña el apóstol Pablo, ¿no? Tiene que haber alguien que interprete, el mensaje tiene que ser evaluado, si es realmente de Dios o no, o es una producción personal, algo que... Exactamente, digamos. ¿Sabes qué? No sé, perdona, no No. que yo creo que todos los
comentando, la mayoría estamos de acuerdo con que todas estas cuestiones que estás diciendo vienen del diablo, son del enemigo, o sea, claramente no tienen nada que ver con Dios. ¿Y por qué decís la son, mayoría? me parece que no tienen nada que ver con Dios y que son cosas utilizadas también por el diablo para confundir a la gente. Ahora, cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con el accionar del Espíritu Santo, con el mover del Espíritu Santo en la vida de una persona, en sanidad, en hablar en lenguas, en un montón de cosas, y lo digo teniendo 35 años y habiéndome congregado 30 años en Iglesia de Hermanos Libres, donde no se hablaba de ningún tipo de don fuera de alumnos concretos, ¿no? Pero digo, ¿cómo somos a veces, cómo desconfiamos de estas cosas? Pero nos resulta más fácil entender esas, ¿no? Y creo que las dos cosas está bueno, ¿no? Tenemos que conocer al enemigo, pero cuánto más tenemos que conocer el poder del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. No, pero aparte son dones, o sea, yo creo que el Espíritu Santo ha repartido dones y entre esos dones hay un montón de dones, incluso hay dones que ni siquiera sabemos, dice, ¿no? Más allá de que, o sea, entiendo que hay también mucho show y muchas cosas y como decíamos recién hay que examinarlo todo, pero porque estamos atravesados por nuestra humanidad, porque muchas veces Dios nos puede dar un don, pero ese don nosotros lo usamos estamos en pecado y terminamos perjudicando, siendo de tropiezo, pero digamos, yo creo que Dios se manifiesta también fuertemente, ¿no? A través del Espíritu Santo y a veces en eso somos como, y lo digo siendo una persona bastante incrédula en muchas cosas, pero me ha servido eso, nos resulta más fácil a veces creer esto. Sí, no, yo creo que los dones que la Biblia describe siguen operando, porque si no, no tiene sentido que estén en la Biblia. Lo que sí hay que discernir si realmente son dones que proceden de Dios o no. Yo creo que el don de lenguas cumplió una función histórica irrepetible, que era que todos entiendan lo que decía el mensaje del apóstol Pedro, pero fue una función histórica que era que el cristianismo recién estaba naciendo y había gente de todos lados, entonces tenían que entender el mensaje y fue positivo en ese momento. Pero hoy no sé si es tan positivo que hablen 20 personas en lengua y que nadie entienda nada. Por eso el apóstol Pablo lo corrige en el mismo siglo, cuando escribe. No es que pasó mucho tiempo de Pentecostés hasta El apóstol Pablo ya veía que era un desorden en la iglesia de Corinto, que además hablaban en lengua, pero uno decía ser de Pablo, el otro de Cefa, el otro de Apolo. Estaban divididos jerárquicamente, tendrían problemas entre ellos. Siguieron teniendo los mismos problemas porque cuando Clemente escribe a los romanos, escribe la primera carta a los corintios y la segunda carta siguen teniendo los mismos problemas después. Ya después que murieron los apóstoles, ¿no? Por lo tanto, no sé. Sí, Pablo. Carlos y Pablo. Quería aclarar que me parece que lo del Pentecostés no es lo que hoy llamamos el don de lenguas. Esos fueron idiomas que... no, que los solares quiere decir idiomas. No son lenguas angelicales. Es idioma. Los solares quiere decir... lo de Pentecostés. Claro, son idiomas. Por eso, claro, sí, por eso lo entendía cada uno. Nosotros hoy decimos como don de lenguas no es un idioma. Es una expresión verbal, sonidos, que creemos, no voy a decir suponemos, creemos que está manifestando la persona una experiencia, como dijo yo, una experiencia interior en ese momento. Entonces, me parece de que ante la limitación del vocabulario, ante la limitación de nuestro sistema de expresión, entonces la persona estalla, por decirlo de alguna manera, y se empieza a expresar de maneras que no son conocidas. Si tengo que expresarme de una manera extrovertida, cantaría, porque es mi manera de expresarme. Pero hay otros que se expresan a través de distintos sonidos, que es lo que llamamos don de lengua o expresión en lenguas. No es un idioma especial. Pero sí es distinto a lo que pasó en Pentecostés, porque uno se entendía al otro. Es decir, claro, un hecho único y no se volvió a repetir. Y no se volvió a repetir. Ahí voy, Guille, ¿verdad, Pablo?
Sí, no, Bueno, ese tema. para poder relacionar el tema con este, por ahí en el siglo pasado, hace más de 30 años atrás, lo importante para todos nuestros sistemas de valoración era poder tener un discurso y una fuente de convencimiento racional, ¿no? Entonces, si yo podía articular una expresión lógica, científica, podía estar apoderándome de una verdad, ¿no? Nuestra práctica cristiana en el siglo pasado también tuvo esta expresión y por eso la fundamentación científica teológica tenía el peso de supremacía. Lo que hoy estamos viendo, para hacer situarlo en época, es que hoy se subjetivó todo. Entonces, el argumento teórico y fundamento de nuestra experiencia pasa a ser lo que percibo, lo que siento, lo que mis sensaciones me indican. Eso se ve en el auge de un montón de estas expresiones religiosas, como el espiritismo, que recobra un ímpetu, porque tiene su fundamento en lo sensorial, tiene su fundamento en que yo puedo tener una experiencia que es muy particular mía, que la estoy percibiendo, que no es objetable porque yo veo que se mueve o que me hablan o que qué sé yo, la percibo. Y muchas de nuestras experiencias religiosas hoy también tienen este mismo catálogo de supremacía de experiencia. Entonces, por ahí podemos revalorizar estas experiencias de lo que estamos hablando de las lenguas, que las percibimos, las creemos, no las creemos, las practicamos, no las practicamos, pero yo las quiero marcar en una situación de época, ¿no? De un momento a otro las podemos poner más de manifiesto o menos manifiesto. Ahora, como regla de norma práctica y de fe de conducta, nosotros tenemos una herramienta más allá de estos tiempos próximos y venideros, que es la palabra de Dios, que es objetiva. Consideramos que la palabra de Dios es lo que nos da el marco de nuestra fe y práctica, decimos los bautistas, ¿no? Entonces, cualquier experiencia que nosotros podamos llegar a tener, ya sea en el marco de una reunión nuestra o de participar o ver una experiencia de otro orden, lo que nos da el marco de contención es lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios en este caso puntual nos está diciendo no nos tenemos que relacionar con los muertos porque está vedado eso, ese es nuestro marco, y nosotros si lo buscamos estamos yendo en contra de lo que Dios estableció ya de antemano en su palabra. Y si hay algún aspecto que está contemplado y ordenado en el ámbito de la iglesia, como podría ser una expresión cúltica, tenemos en muchos de los casos un parámetro. En el caso de las lenguas está ordenado por una experiencia del primer siglo, como decía Claudio, pero tenemos parámetros éticos y morales dentro de la Biblia para saber cómo responder en cada caso. Lo que tenemos que hacer es vincularnos con la Biblia para saber si esta experiencia es de orden espiritual, que viene de Dios o no viene de Dios. Dios nos habla a través de la palabra, nos habla a través de una voz profética, que puede ser la palabra hablada por un hijo de Dios, y nos habla a través de la oración. Entonces, entre otras manifestaciones, pero concreta esta. Busquemos en esos parámetros si lo que estamos vivenciando puede llegar a ser algo de esto o no. Es como el marco que tenemos, ¿no? Una cosa creo también. Ese
subjetivo que lleva a que cada uno se manifieste como quiere, por ahí al principio del cristianismo era lógico porque no estaba constituida la iglesia, si se quiere. Pero hoy tu expresión tiene que ser entendida por mí y por los demás, y mi expresión lo mismo. Porque si queremos constituir una iglesia en la que todos estemos comprendidos, las expresiones no pueden ser subjetivas. Lo subjetivo puede ser en tu casa, pero en comunidad lo que tiene que primar es lo objetivo. Por eso uno dice, nos sujetamos a la palabra. Entonces viene uno y dice, no, pero yo entiendo así. Movimientos de subjetivistas lo vieron en 1700, 1800, en las iglesias, los cuáqueros, aún los mismos metodistas, ¿no? Porque Wesley era un tipo bueno, Wesley hasta decía que hablaba de lenguas, ¿no? Estamos hablando del metodismo. Y los cuáqueros tenían esos momentos de temblores, de ahí viene Wesley, ¿no? Cuáqueros. Pero no podemos construir una sociedad, un grupo de personas si las experiencias son todas subjetivas y el otro no la entiende. Yo creo que eso sirve para el orden de la iglesia y, como decía él, lo objetivo nosotros lo encontramos en las escrituras. Ahora, Dios nos hizo seres con emociones, con subjetividad y con una relación también personal con Él. Entonces yo creo que no es tajante, que eso es para el primer siglo, creo que no es, por lo menos no es mi postura. Pues entiendo, porque 30 años estuve en una iglesia donde se creía eso, entonces, pero hoy no es mi postura. Pero creo que tanto, o sea, la objetividad para lo que es el marco de la iglesia y el hecho de edificar al otro, eso tiene que estar regla. Ahora, no quiere decir que Dios no, en lo personal, no te hable de una forma particular, porque creo que sería tristísimo que no nos hable de forma particular a cada uno de nosotros. Creo que cada uno podría contar experiencias de cómo Dios nos ha hablado de forma particular. Más allá de que yo nunca tuve experiencia de hablar en lenguas, lejos de eso estuve, no descreo de eso. Sí, quizás creo que no está bien de forma desordenada en una institución, en una iglesia, en un templo. Creo que tiene que ver para edificar, o para edificarse uno o para edificar al otro. Entonces, si no hay intérprete, como dice la Biblia, bueno, que no se hable. Pero de ahí a anular, porque no sea mi experiencia personal, o tampoco, yo creo que no se puede ni anular una cosa ni anular la otra. No se puede ni anular la razón ni anular la individualidad y la subjetividad de cada uno. Creo que las dos cosas son importantes. De hecho, yo tengo que decir ahora con respecto a eso. Tengo testimonios de gente muy seria y muy allegada que me han contado haber vivido una experiencia personal de no haberlo querido hacer bajo ningún concepto, y de golpe sentir que empieza a hablar y no sabe lo que está diciendo, y otra persona que estaba cerca de ella le dice: me dijiste esto y esto, y le sirvió para la otra persona, y el que habló no supo lo que dijo. Sí, también, sí. ¿Y qué hacemos? En una iglesia evangélica, todos creyentes, y para alguien hubo algún mensaje para Y mismo la chica decía, me hablaron. Ojo que no soy el fanático número uno en contra de eso, pero me hace pensar todas esas cosas. Está bien, vamos, perdón. No, que mismo la chica contó que le dijeron al oído. Yo creo que también, o sea, uno tiene el Espíritu Santo dentro, y vos sabés cuando algo te da paz y cuando algo te está perturbando. Sí, por eso. Fue como lo que necesitaba en ese momento justo. No, está bien, la persona. Pero que ahí ya no hay duda. La persona es Bueno, le importa un demonio, le habló. No le importa un demonio. Básicamente no tiene que ver. Lo que pasa es que, como estábamos hablando con esto, hay categorías espirituales que son muy equivalentes. Igual es verdad, manifestaciones muy parecidas. igual es verdad, para ir, porque quiero
que hablemos de, ya tenemos que ir terminando un ratito, también es verdad que en cada contexto histórico la espiritualidad se vive de distinta manera, digamos. En el contexto que escribe Kardec, lo que imperaba era el racionalismo, es el siglo de las luces, y todo tenía que ser pasado bajo el tamiz de la razón. Por eso Kardec codifica las enseñanzas que recibe de los espíritus y escribe un libro y trata de investigar. Hoy vivimos en un contexto donde la razón ha sido partida en 1000 pedazos, un contexto llamamos posmoderno, un contexto en donde afloran distintas perspectivas, y en el marco de la religiosidad también hay muchas perspectivas. Fíjense que tenemos un montón de concepciones cristianas hoy, un montón de denominaciones, y eso es típico de una época, digamos, ¿no? Estamos en el siglo donde las cosas han sido relativizadas a tal punto que cada uno piensa y vive como se le da la gana. Entonces, hoy también hay este tipo de manifestaciones porque también depende del contexto histórico que estamos viviendo. De todos modos, para mí, como no es el tema de hoy, no lo enfaticé mucho. Yo estuve 2 años en la iglesia pentecostal, así que... Pero de todos modos, esto es cuestión de cada uno, digamos, no se puede decir obligar a la gente a creer una cosa u otra. La Biblia tiene apoyo para hablar del don de lenguas. Unos creen que sirvió únicamente y se dio una vez sola en el libro de los Hechos, que tenía una finalidad, y otros creen que ese don ya no se utiliza o no está vigente. La verdad que es un tema que yo lo discutí cuando tenía 30 años, ya a esta altura no me interesa el tema, ¿sí? Pasaron 20 años, quedarme de vuelta a discutir eso sería, yo lo analicé, además tengo libros sobre el don de lengua y demás, y es como que, de todos modos lo que sí sabemos es que las lenguas que sí se manifiestan en las sesiones de espiritistas son de los espíritus de los demonios, ¿sí? Puede ser que se evoque a una persona que hable portugués y en esa sesión el medium, supongamos argentino, hable en portugués. Y el medium nunca pudo haber hablado portugués porque no conocía el idioma. Pero en trance, en situación mediúnica, como le gusta decir a ellos, sí, puede llegar a hablar ese idioma, ¿sí? Bueno, termino con esto porque quiero que Johnny y Luisito nos habla de qué piensan los espiritistas sobre Cristo, ¿sí? Aguántenme en 10 minutos más que prometo terminar el horario, que es 9:10, ¿sí? Entonces tenemos, el alma abandona el cuerpo, semejante a la doctrina de la reencarnación, regresa al mundo de los espíritus, ¿sí? ¿Se acuerdan que el mundo de los espíritus es el mundo primitivo para el único, el principal, el primitivo? Y ahí está en un estado de espíritu errante hasta que vuelve, baja nuevamente a la tierra y encarna nuevamente. Eso se da a través de muchas existencias, ¿no? Ese proceso se repite muchas veces, hasta que definitivamente el espíritu logra separarse del cuerpo y volver al mundo espíritu ya en carácter desencarnado, ¿sí? Volver al verdadero mundo, digamos, ¿sí? Bueno, ahora sí, lo dejo a Johnny y a Luisito, que ellos van a hablar de cómo entienden los espiritistas el rol que cumple Cristo, digamos. Van a trabajar brevemente la obra del Evangelio según el espiritismo, que también escribe Allan Kardec, ¿sí? Así que lo dejamos pasar, Luis. Si paso está el... Sí, sí. Bien, la Cristo, otra. según el espiritismo. Ahí está. Bueno, ahí está. Yo le voy a pedir si me ayudan a buscar unos versículos en la Biblia. A ver, ¿alguien trajo Biblia? ¿A la iglesia sin Biblia vinieron? Bueno. La Biblia en el teléfono. Alguien que me busque Juan 14:12. Alguien que busque Romanos 8:29. Y alguien que busque 2 Pedro 1:4. Básicamente, como estuvimos viendo, Claudio explicó que el espiritismo de alguna manera es un poco bastante sincrético. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera el espiritismo va a ver en las otras religiones una búsqueda de espiritualidad compatible con su cosmovisión. Es decir, para los espiritistas, Jesús fue un espíritu muy puro, que vivió este mundo, que recontra evolucionó, que es muy evolucionado, y que nos enseñó un montón de cosas, que son muy buenas, y que nosotros tenemos que seguir. Pero, en su perspectiva,
ellos, como dice ahí, desdivinizan a Jesús. Es decir, para ellos no es el creador, para nosotros los cristianos sí. Entonces, ¿qué dicen? Si Jesús es Dios, ¿por qué murió Jesús? Porque Jesús dijo algunas cosas de él que a los judíos de la época no les gustó, y entonces ¿qué hicieron? Lo acusaron de blasfemia. Y en esa acusación está en Juan 10, versículo 33, en esa acusación lo acusan de blasfemia y bueno, después buscan su muerte, ¿no? Por esa blasfemia, porque él se decía a sí mismo Dios, hijo de Dios. Y bueno, de alguna manera el espiritismo va a decir, no, Jesús se dijo que es Dios, pero no significa que es Dios de verdad, significa que es un Dios o que es semejante a Dios o que tiene la capacidad o es semejante a Dios como nosotros somos también de alguna manera creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces lo van a bajar a Jesús del trono de Dios y lo van a poner en un plano humano. ¿Escucharon alguna vez hablar del arrianismo? Arrianismo. Bueno, que es básicamente lo que sostienen los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios. Jesús es un Dios o una persona humana bastante particular. Entonces, ¿qué dice? No necesariamente Kardec va a hablar de estos textos, pero cuando uno habla con espiritistas, que ellos también leen la Biblia y dicen que la Biblia es buena y que es la palabra de Dios, dicen todo eso, van a interpretar de otra manera la Biblia porque la van a tratar de encauzar en su cosmovisión, ¿no? ¿Y qué van a entender los espiritistas de este pasaje? Por ejemplo, Juan 10:33. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, acá está claro que Jesús estaba haciendo Dios. ¿Y cómo responde Jesús a esto? Bueno, Jesús responde con algo que ellos puedan entender y defendiéndose teológicamente de las afirmaciones que él estaba haciendo, pero no necesariamente para negar lo que él estaba diciendo, sino él para ganar la discusión simplemente a los fariseos, ¿no? Entonces Jesús apela a la misma escritura y dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos, si la escritura llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, es decir, todo lo que estamos discutiendo acá nos basamos en la escritura, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije hijo de Dios sois? Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Entonces acá lo que Jesús está diciendo, la misma escritura dice que los hombres de alguna manera son dioses, pero cuando uno va a ese pasaje de la escritura, ¿alguien se acuerda dónde está? Salmo 82. Y es un salmo de Asaf, si no recuerdo mal, en donde Asaf habla de los gobernantes, de los jueces. Y Dios, esto tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién, Dios de alguna manera manda al hombre a tomar autoridad sobre la creación. Entonces de ahí surgen los gobiernos y cómo el orden quiere establecer un gobierno en el mundo. Y de alguna manera somos semejantes a Dios en eso es verdad. Entonces Jesús acá agarra esa comparación donde la Biblia dice que somos semejantes a Dios en ese sentido y se la presenta a los judíos y les demuestra que él no estaba diciendo ninguna blasfemia en su plano de interpretación, no en el plano en que Jesús estaba hablando, o sea, en el plano de interpretación de los mismos judíos. Así que, ¿cómo entienden los espiritistas este pasaje? Bueno, Jesús dijo que era Dios, pero no era Dios. Eso es lo que van a decir de este pasaje, por ejemplo. Alguien pueda leer Juan 14:12. De cierto digo, el que vive las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Bueno, Jesús dijo que iban a venir gente que iba a hacer cosas aún más grandiosas que la que hizo él. Así que, ¿qué van a decir los espiritistas? ¿Qué podemos esperar? Bueno, Jesús no hizo nada porque él era Dios, porque tenía un poder sobrenatural. Él lo hizo porque está en la capacidad humana de poder hacerlo. Nosotros sabemos bien que el demonio también puede hacer milagros, porque lo dice la Biblia. Y las obras milagrosas que puede hacer el hombre, guiado por el Espíritu Santo, no las hace el hombre, las hace el Espíritu de Dios. Pero bueno, ellos van a utilizar esto para menospreciar la divinidad de Jesús. Dice Romanos 8:29, ¿quién lo tiene? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Bien, ¿cómo van a utilizar? Ahí está, mira más. ¿Cómo van a utilizar los espiritistas este pasaje? Bueno, Cristo, dice Colosenses, es la imagen de Dios invisible.
y dice que nos quiere hacer conforme a la imagen de Él a nosotros. Entonces, tranquilamente va a decir el espiritista que Jesús no es Dios. Es una imagen de Dios como nosotros, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Otro pasaje, 2 Pedro 1:4. Por las cuales nos son dadas grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Bien. Ahí dice que nosotros de alguna manera, al huir de las cosas de este mundo, somos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo participamos de la naturaleza de Dios? Bueno, si Dios es amor, amando. Si Dios es perdón, perdonando. ¿Pero qué dicen los espiritistas? No, nosotros podemos ser dioses de esta manera. Entonces Jesús no se hizo así, no era Dios. Se hacía Dios como nosotros podemos hacernos Dios. Bueno, nosotros sabemos claramente que al ser cristianos, de alguna manera vamos a imitarlo, que nunca vamos a llegar a ser como Él. Pero Dios quiere hacernos semejantes a Él. Entonces, la visión que tiene el espiritismo de Jesús es una reducción de Jesús al plano humano, simplemente ese. Y en donde se toman esta semejanza e imagen de Dios que todos los hombres tenemos para montarla sobre Jesús y decir, bueno, Jesús es un hombre común y corriente que es imagen y semejanza a Dios también como nosotros y que hizo cosas como todo hombre puede hacer. Después, bueno, obviamente, profundizando más en las Escrituras nos vamos a dar cuenta de que realmente Jesús decía ser el Creador, de que era preexistente no porque era un espíritu, sino porque era el único Dios existente que creó todas las cosas, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que piensan en principio de la persona de Jesús. Ahora, Luisito va a hablar de alrededor de Jesús, las cosas que se dan según el espiritismo. Bueno, gracias, Johnny. Lo paso. La flechita. Ahí está. Bueno, ¿vieron esas entrevistas donde ya al entrevistado como ya le empiezan a sacar el jugo, pero se acaba la nota y se está terminando? Bueno, va a pasar algo así en este momento porque ahora el tema es el que todos estuvieron preguntando. ¿Qué dice el espiritismo sobre Jesucristo? Y tenemos poco tiempo para explicarlo. Así que bueno, vamos a tratar de explicarlo lo más rápido posible, lo más breve. Kardec habla sobre la perspectiva de Cristo, como Claudio había mencionado recién, en su obra titulada El Evangelio según el Espiritismo, ¿verdad? En esta obra habla específicamente sobre Cristo. En la obra del Evangelio según el Espiritismo se da una concepción más general acerca de lo que cree el Espiritismo, pero en la obra del Evangelio según el Espiritismo se habla específicamente de qué es lo que se cree acerca de Cristo y del cristianismo. En primer lugar, lo que Kardec va a decir es que dentro del contenido de los evangelios hay cinco partes que son muy importantes, que son los hechos ordinarios de Cristo, son las profecías, los milagros, las enseñanzas que establecieron los dogmas de la Iglesia y las enseñanzas morales. Eso va a decir Kardec que lo podemos encontrar dentro de los evangelios. Ahora, lo que Kardec va a decir es que todos estos temas, el único que predomina son las enseñanzas morales de Cristo. Todo lo que son las profecías, los milagros, los dogmas que establecieron la Iglesia, son cuestiones que se pueden reprochar y que los hombres han batallado durante todos los siglos y no se han puesto de acuerdo, pero las enseñanzas morales de Cristo es una enseñanza universal, es algo que ha permanecido a lo largo de toda la historia humana, por decirlo de alguna manera. O sea, Kardec va a partir de ese hecho. Lo importante es la enseñanza moral de Cristo. Esto es básico, es fundamental en la visión de Kardec. Y ahora vamos a ver por qué. Va a decir, además, que Cristo dio esta enseñanza moral, pero no era Dios. Cristo era un espíritu puro. Justamente una de las clasificaciones que Claudio nos había mencionado, Cristo era un espíritu puro que dio enseñanzas morales, pero acá viene el giro que da Kardec. Cristo era uno más de los espíritus que dieron enseñanzas morales que estuvieron dentro de todos los periodos de la humanidad. Acá viene el giro. Cada parte de la humanidad, según Kardec, tiene un periodo de lucidez o de comprensión de su época. Es decir, en la época, por ejemplo, de Moisés,
según Kardec, no estaban tan desarrollados, entonces dio la ley, Dios dio al pueblo de Israel, dio una ley moral. Pero la dio para ese tiempo, de una manera la que estaba velada para ese tiempo. ¿Por qué? Porque había cuestiones que no entendían de la ley externa, por ejemplo. Entonces, según Kardec, las enseñanzas morales son universales, pero se van revelando progresivamente en la historia. O sea, en cada periodo vamos a decir así, cada espíritu da cierta parte de una revelación. En la época de Moisés, fue Moisés el que dio esa revelación moral. En la época de Cristo, es Cristo el que da la revelación moral. Pero también dice que hubo quienes precedieron a Cristo. Obviamente ya hablamos de Moisés, pero dice que, por ejemplo, quienes precedieron a Cristo y dieron enseñanzas morales fueron Sócrates, fueron Platón. Pareció Sócrates. Sí. En esa época, vamos a decir en la época griega, la gente, según Kardec, en ese momento, para que ustedes entiendan, tenían un entendimiento que fue evolucionando, ya no era el mismo entendimiento que había en la época de Moisés. Entonces se fue modificando, se fue adaptando, evolucionando, progresando de acuerdo a esa época. Llegamos a Cristo. En la época de Cristo sucede lo mismo. Cristo es un espíritu puro, no es Dios, que viene a dar enseñanzas morales. Todas las otras cuestiones que habíamos mencionado antes, como profecías, milagros y todas esas cuestiones, son cuestiones que se debatieron después por la humanidad. Pero eso no es lo importante, según Kardec, del cristianismo. Lo importante son las enseñanzas morales que Cristo dio en ese momento, pero esas enseñanzas morales no lo dicen todo. Es decir, Cristo da unas enseñanzas para su época. Recordemos que Él lo ve de esa manera. Cada espíritu puro o cada espíritu que se encarna y da una enseñanza moral, lo hace para su época. ¿Qué es lo que sucede? En la época de Kardec, el espíritu puro, estamos ahora ya en una época en la que estábamos hablando de racionalidad, de positivismo. Entonces, el conocimiento, según Kardec, es otro. La humanidad ha evolucionado, se tiene un periodo de racionalidad. Entonces, el espíritu puro que viene a revelar ahora y completar las enseñanzas morales es el espíritu de la verdad. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, este espíritu de la verdad es, vamos a decir así, decodificado por Kardec y se postula en todas las otras obras en base a lo que enseña el espíritu de la verdad. Pero el tema es este. ¿Cómo llega el espíritu de la verdad? Desde Cristo hasta Kardec. Podríamos preguntarnos, ¿no? Porque supuestamente Kardec dice esto. Hubieron quienes dieron enseñanzas morales. Cristo, o Kardec va a decirlo de esta manera. Cristo no abrogó la ley, sino que vino a cumplirla. El espiritismo no abroga a Cristo, sino que viene a cumplir lo que Cristo dice. Ahora, ¿cómo dice Kardec que se cumple esto? Lo hace de una manera muy interesante. Y si lo vemos en Juan 14, que lo tengo acá, lo busqué rápido para que lo podamos leer, dice: en aquel día vosotros me conoceréis que yo estoy en mi Padre. No, perdón. Acá está. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que estéis con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Esto está diciendo Cristo, ¿no? Al cual nadie puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estaréis en vosotros. Y en el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre tendrá mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, ¿qué es lo que hace Kardec? Kardec va a decir que el Espíritu de verdad que se le reveló a Él es aquel Consolador que Cristo prometió en Juan 14, 16. ¿Se entiende? Esa es la forma o la transición que Kardec da para explicar cómo llega el Espíritu de verdad hasta Él, por decirlo de alguna manera, y cómo es la relación de Cristo con el espiritismo. Cristo no sería Dios ni alguien que viene a traer, además de enseñanzas morales y de dar redención al hombre, sino que sería solamente alguien que transmite enseñanzas morales, pero es el continuador de una época de su tiempo nada más. Es decir,
es una revelación progresiva, pero en el espiritismo se completa. ¿Por qué? Porque según Kardec se está en una época muy avanzada de razón, donde la tecnología ha avanzado. Entonces, para ese tiempo se requería una revelación que Cristo no dio del todo. A eso él llama o dice que viene revelada por el Espíritu de verdad. Y esa es básicamente la explicación lineal que Kardec da con respecto a este tema. No sé si hay alguna pregunta. En realidad habla de más temas, digamos, pero esto es básicamente lo que Kardec habla con respecto a Cristo. Exacto. Y de hecho ellos se llaman cristianos. Eso también es otro tema que por ahí no se dijo. Pero cuando uno habla con espiritistas, ellos se llaman a sí mismos cristianos. Discípulos de Jesús. Claro, hablan... ¿Tendrá que ver con esa evolución de los espíritus que después se reencarnan? Sí, ellos creen Claro, en la reencarnación. Muere Jesús, es el espíritu, ¿no? Y se vuelve a encarnar en él, que es el creador de la humanidad. Hoy mismo hay gente que dice que tiene el espíritu que habitó en Jesús. Claro, Dicen que son Jesús. No sé si Sí, dicen eso. Ahí tenemos otro tema, porque Claudio hablaba recién de la escuela de Basilio, que la escuela de Basilio postula que la reencarnación de San Pedro. Algunos también de la escuela de Basilio postulan que el Espíritu de Cristo también se les reveló a ellos. Ahora, estamos hablando de escuelas muy posteriores. Yo por eso estoy limitándome a lo que Kardec en su época decía. ¿Por qué? Porque yo no quiero tratar de descontextualizar lo que Kardec decía. ¿Por qué? Porque yo creo que por ahí estas escuelas sí lo hacen. Incluso hay divergencias entre las mismas escuelas espiritistas. Algunos creen que se puede reencarnar, otros no, por ejemplo, también. Por eso trato de hablar sobre lo que Kardec dice con respecto a Cristo. Kardec no dice que Cristo se reveló como un espíritu o se va a revelar posteriormente, digámoslo así. Kardec dijo que Cristo se reveló en su época como espíritu puro y dio enseñanzas morales que ya estaban siendo transmitidas anteriormente. Él las fue como dando más luz en su tiempo, pero que el espiritismo es el que completa las enseñanzas morales. Y que cualquiera que ahora acceda a ese tipo de enseñanzas que el Espíritu de la verdad decodificó por medio de Kardec, puede también tener toda la verdadera enseñanza moral de Dios, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se sabe del crecimiento de estos grupos? Porque yo me da la sensación de que antes los escuchaba más que ahora. No siento como que sea algo que esté creciendo, que se sabe. ¿Del espiritismo? Sí, o sea, sí, está creciendo. Sí. De hecho, en casi todos los países tenés movimientos espiritistas e incluso acá en nuestra propia zona de acá de Capital tenés muchas escuelas Científico Basilio. Ahí enfrente del Hospital Roca hay una escuela Científico Basilio. Acá en Liniers tenés una en Lisandro de la Torre. Bueno, en Caballito tenés otra, hay un montón, digamos, sí. Es un movimiento que está creciendo. La gente tiene interés por comunicarse con los muertos, ¿no? Por saber qué es de la vida de ultratumba. Es un interés genuino, digamos, pero lo que quisimos decir justamente hoy es que en realidad no son los espíritus de los muertos los que hablan. Por la sencilla razón de que toda la obra del espiritismo es una falsificación de la verdad del Evangelio. Por lo tanto, no puede venir nada bueno de algo que está falsificado. Y respecto a lo que decía Luis, todas las herejías han pretendido tener la verdad completa y última, porque uno de los rasgos de las herejías es creer que ellos son la verdad absoluta, digamos, ¿no? De manera que no es propio del espiritismo creer que han conocido la verdad. Casi todas las herejías a lo largo de la historia han creído ser el verdadero conocimiento, han creído tener la verdad, etc. Bueno, no los quiero molestar más. Porque, sí, ya no, porque ya prometí terminar a tiempo. Por supuesto que podríamos decir muchas más cosas, pero creo que logramos más o menos entender cuál fue la obra de Kardec, qué es el espiritismo, qué es la escuela Científico Basilio, qué son los espíritus, y que detrás de todas estas manifestaciones está el mismo de siempre, digamos, ¿no?
que es aquel que quiere engañar y apartar a la gente de Dios, que utiliza distintos argumentos, que utiliza distintas filosofías, que trata de imitar siempre la obra de Dios, pero que evidentemente si uno conoce en profundidad las Sagradas Escrituras no puede ser engañado, ¿sí? Porque además las Sagradas Escrituras condenan expresamente consultar a los muertos, ¿sí? Bueno, el mes que viene vamos a hablar de un tema un poco más filosófico, digamos, que vamos a hablar de diferencias y semejanzas entre el platonismo y el cristianismo, entre la filosofía de Platón y el cristianismo. Ahí voy a tener el honor de presentar mi libro, escrito recién, sobre ese tema, para que, bueno, ustedes puedan comparar qué cosas dijo Platón que son semejantes a las que enseñó Cristo y qué cosas son totalmente opuestas a las enseñanzas de Cristo. Por eso son diferencias y semejanzas. El tema del mes que viene... No, ese libro no, ese es más pequeño. El mes que viene por ahí el café se va a tornar un poco más filosófico que hoy, ¿sí? Pero voy a tratar de explicar toda la terminología. Va a ser el único café un poco más filosófico, porque el resto vamos a seguir trabajando las sectas. Tenemos que trabajar los Rosacruces, los Testigos de Jehová, mormones, ciencia cristiana, etc. De manera que, por supuesto, quedan todos invitados y nada, sí.